a decir verdad, cuando, como te dije, no quería levantar polvo de la situación porque Claro. a la final ya estaba, ¿no? Ya estaba muerto. Oye, Pero sí me pero fue golpeó una duro. cosa, Claro, es que a nadie le claro. van y le meten 3 tiros en la puerta de tu casa, ¿no? Y a mí sí me golpeó muy duro porque para mí David, mi padrino, era una persona full respetable, o sea, yo le admiraba bastante, mucho, mucho, mucho. Yo cuando era como mi guía espiritual, yo decía, yo les sabía Ujú. decir, todo lo que yo conozco intelectualmente lo cambiaría por un poquito de la paz que él me transmitía, así, porque era una persona tan chill, tan, no sé, una vibra muy livianita. Pero pasó eso, o sea, a veces creo que, incluso a mí me ha pasado del mundo de las drogas, y todo eso, que uno a veces arrastra cadenas. Entonces, él tenía el mundo de la calle atrás, entonces, pese a que, como dicen, ¿no? Vos puedes salir de la calle, pero la calle nunca Nunca sale sale de de ti, vos. nunca. Entonces, eso. Y de ahí Oye, pasó pero una, no se sí, investigó, no se sabe qué pasó. ni idea, ni idea, ni idea. Yo, como te dije, yo prefería ya quedarme con lo bueno, con lo que él me enseñó y Y ya. la clínica que está ahí. Oye, tuvieron que cambiar el nombre, tuvieron que hacer un montón de cosas Pero se así. quedó otra persona. Es que eran 2 socios, eran Ah, 2 personas, ya se quedó solo el uno, entonces ahí va. Ujú, pero vos sí. ya no estás ahí. No, yo desde el inicio, cuando David me llamó, yo le dije, padrino, yo me voy solo por usted. Porque no me resultaba económicamente hablando, que si Claro, me me agualaceo, contaste, venir claro. todo el tiempo en bus, no, no me resultaba. Entonces yo le dije, yo me voy por usted así. Y si me sale algo en Cuenca acá, pues me abro. Y me dijo, no, tranquilo, dejado, todo bien. Pero bueno, pasó eso. ¿Qué fue esto, Pedro? Sí, 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 eso fue bien duro. Ahí fue que entré en una época medio complicada de mi vida. No me imagino. Últimamente sí, ya no pude más y tuve que pedir ayuda. Y eso es algo que, ponte, ha pasado con muchos amigos, mucha gente que me dice, ah, pero tú eres psicólogo. Y digo, sí, pero Ah, pero antes es que eres ser humano. claro. Oye, verás, mi amiga es psicóloga. Ahí está, por si acaso, ya. Ahí. Ah, ya está Ya sí, grabando. sí, Ay, ay, vamos a bueno, ver. bueno. Verás, mi amiga es psicóloga Ajá. y ella está pasando por un momento bien duro de su vida, pero sí, súper duro. O sea, está pasando un divorcio. Ujú, Entonces, claro, o sea, tú esperas o piensas que ella está, o sea, que ella puede actuar o que ujú. está actuando o que podría actuar de acuerdo a lo que ella conoce, ¿no? Claro. Pero no, o sea, vos ves cosas bueno, ya me cuentan y me dicen, ¿sabes qué esto pasó? Y le digo, ¿pero qué estás haciendo? O sea, está mal, Ujú, porque no estás permitiéndote cortar los lazos. O sea, yo ujú, para mí creo ujú. que cuando uno ya decide cerrar ciclos, terminar una relación, tiene que ser con todo el respeto, con todas las cosas claras, pero de Claro. una. O sea, no puedes seguir así como Ujú. que En con contacto. los lazos, claro, y más con los lazos familiares, o sea, para mí, o sea, yo soy así, ¿no? O Ujú, de una o de una. ujú. Pero claro, y ella dice, sí, tienes razón. Le digo, pero baby, tú tienes que darte cuenta de estas cosas. Dices que no, es diferente cuando te pasa a ti, Sí, porque no ves la realidad con total objetividad. objetividad y claridad con la que tú ves la Ujú, vida de otras personas. totalmente. Incluso yo le decía, pero ¿por qué no te vas donde alguno de tus amigos que son psicólogos? Dice, no, porque ellos ya conocen tu vida Ujú. y como que ya tienen cierto lazo ya de Emocional, amistad, pues claro. emocional. Entonces dice, no, tiene que ser alguien totalmente Neutro. como que alejado, que Ujú, no conozca, como que tú le puedes contar tus cosas así, ujú. de todo de nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, Y, sí, sí y, es y, y complicado. y de hecho yo pasé así como después de la muerte de él, eso fue en noviembre, diciembre, enero, Claro. febrero, marzo, 4 meses, y ya llevaba arrastrando ciertas cosas antes de la muerte de él, y eso es lo caso, o sea, porque yo decía, puta, quiero hablar con él, tengo algo que contarle, o sea, tengo algo que decirle, y no encontraba el momento, así. Y una compañera, colega mía me decía, oye, habla, sí, ya dile, sabes cómo es David, no te va a juzgar, o ¿Te sea, quedaste con eso de no haberle dicho? Grace, no te miento. El día martes, 21 de ¿Nosotros qué noviembre, nos vimos? Miércoles. no, fue un viernes. Nos vimos un viernes y Y eso pasó un miércoles. Pasó días después, sábado, no, domingo, fue al lunes. revés. Nosotros nos vimos un miércoles y pasó un viernes, No me porque acuerdo, era el 22 de yo noviembre. vi en tus estados Ajá, y dije, no creo que ha de ser la misma persona que tú me habías sí, y era la misma. contado. Ajá. Y después yo ya le digo al Sebas, le digo, vea, creo que es de la persona que el David, que el bicho quiere mucho. Ay, dice, y yo como soy, digo, le preguntaré. Y después ya comencé a ver y dije, no, claro, Ujú. es el Es mismo. él, sí, Claro, fue al día siguiente o 2 días después de sí. lo que nosotros habíamos Y fue lo pasado. caso porque, como te digo, o sea, y ahí es donde uno aprende de las cosas, ¿no? Porque
Siento que la muerte le da un sentido a la vida, de alguna manera. ¿No tienes miedo a la Y, muerte? oye, no, 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 ¿No has a mi pensado? muerte no, porque siento que mucha gente tiene, pienso desde mi punto de vista que mucha gente tiene miedo a morir por el tema este de que piensas que hay un tipo de conciencia en tu muerte, de que dices, ay, me estoy muriendo, me fui, ya no estoy en mi cuerpo, ¿no? Pero no, no siento que es así, pero sí, por ejemplo, pienso en la muerte a veces de mi papá, de mis hermanos, de mi familia. O sea, a veces es un tema como el después de pandemia, siempre lo he dicho en redes sociales y todo, que es un tema en el que estoy muy metido, así, pienso todo el tiempo en la muerte, bastante, o sea, quizá no 24/7, pero le doy muchas vueltas Pero a eso. piensas en cómo será la muerte o cómo te golpeará la muerte a ti Eso. o en esa reinvención que a veces dicen que podría Y significar la muerte. yo creo que de todo un poco, ¿sabes? O sea, porque la muerte tiene varias aristas, ¿no? Entonces, uno va a ser el impacto emocional, dos va a ser el cómo te vas a reinventar y todo eso. Y creo que el duelo más es a futuro. No sé si me explico. O sea, es como decirte, no te duele el hecho de que no estés en momento, sino cuando tú ya te proyectas en días después, que no vas a estar en tu cumpleaños, en Navidad, en todos esos eventos. Eso es lo que duele. En el día a día. Ajá, entonces es una de las cosas que quizá me enseñó la muerte de David, de no dejar para mañana literalmente lo que puedes hacer hoy, porque fue así, el 21 yo me acuerdo, le dije a mi amiga, digo, Anita, de mañana no pasa, mañana hablo con él, así, incluso ese día no me pude ir a la clínica por un tema de trabajo, de las terapias, entonces hablé con él y dije, padrino, digo, ya no voy a poder ir, dijo, no, tranquilo, hijado, todo bien. Digo, ya, mañana vaya pronto a la clínica, porque él sabía llegar como dueño, sabía llegar luego. Entonces yo le digo, si puedo ir tempranito para antes de la sala de terapia, hablar con usted. Y me dijo, ya, claro, hija, ese día nunca llegó. Y ya le dijiste, O sea, metafóricamente hablando, sí, pero no, no es lo mismo. Ajá, no es lo mismo. Y creo que eso me enseñó mucho, pero la verdad. Y ahí fue volviendo al tema de tu amiga, que me enseñó full eso en el sentido de que yo decía, ya va a pasar, todo va a estar bien, ya va a pasar, no pasa nada. Sí, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Y comenzó una época que tenía ya pensamientos como que de hacerme daño. Y eso me asustó. O sea, ya de caer un poco en un nihilismo de la vida, decir, pues nada tiene sentido así, nada. Y me estaba asqueando, me levantaba en las mañanas, veía el techo y decía, como, puta madre, otra vez estar vivo así. oye, pero yo creo mucho en esto de las energías. Ahora mucho más, ¿no? Ajá, Y yo creo que a todas las personas nos golpea ciertos momentos de su vida. ujú, Yo podría decir, no, no sé si la suerte de, y espero que por favor no me pase, de que alguien muy cercano, muy, muy cercano, muera. ujú, Digamos, no tuve hace muchos años de un primo y todo, pero yo tenía 15 años. Pero no era muy, muy así como que en este momento, en esta etapa de mi vida, alguien fallezca. Pero yo me pongo a pensar y digo, a ver, primero, ¿qué te va a enseñar? Segundo, ¿qué va a pasar tu vida luego de? Y tercero, eso que tú dices, ¿no? A veces la necesidad de pedir ayuda, porque uno piensa que todo va a pasar. O sea, ujú, yo me río, el Seba se ríe porque yo me levanto, hago mi meditación, agradezco al universo. Claro, pero después dices, chuta, ya, o sea, hay que hacer que las cosas pasen. claro. Yo, cuando yo creé la consultora, yo estaba en un momento de mi vida muy linda, o sea, pero bella, bicho, o sea, un momento, creo que yo el mejor momento de mi vida, Ujú, ya que te hablo que fue la pandemia. O sea, cuando yo hablo de la pandemia, digo, sí, la pandemia le cambió muchísimo la vida a la gente, pero yo tengo la suerte, de las muy pocas suertes, que a mí me cambió para, digamos, personal para bien. ujú, Claro que me golpeó muchísimo porque yo veía las noticias todos los días, cuánta gente, y tenía un cuaderno de cuánta gente perdía a sus familiares, de la incompetencia y la indolencia del Estado, de buscar formas o de buscar a la gente que te puedan ayudar para brindar comida. Y yo en ese entonces estaba en la Defensoría del Pueblo, entonces tenía una jefa maravillosa y que dijimos, a ver, ya, vamos, busquemos comida y vamos a entregar a la gente que llegaba a la Defensoría en busca de una respuesta ante las vulneraciones de derechos, ujú. que no tenía trabajo, que no tenía vivienda. O sea, yo todos los días recibía llamadas de gente que me decía, no pude pagar el arriendo, me quieren botar de la casa, Ujú, me desconectaron el agua, me desconectaron la luz y yo lloraba. Entonces, digamos que como parte de lo que uno vive en sociedad o en el entorno fue muy duro.
pero personalmente fue una etapa muy bonita de mi vida. Entonces, es medio No, y raro, ¿no? te O sea, entiendo es porque... una cosa porque o sea, era como nunca la política tenía que centrarse en la vida de la gente. Ujú, O sea, era como le dices a tus gobernantes, a las autoridades, que era momento de pensar en la gente. ujú, Entonces, digamos, de la consultora fue un lindo momento. Y luego, una de mis grandes amigas, a quien yo valoro, respeto y quiero mucho, tiene la oportunidad de ser ministra de Derechos Humanos. Y creo que era el sueño de su vida. Yo creo que cumplió un sueño de su vida y nos invitó a sus amigos a compartir ese sueño y que eran causas que compartíamos, porque ser secretaria de Derechos Humanos implicaba trabajar en derechos humanos, pero sobre todo enfatizar mucho en garantizar la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres. Entonces, cuando ella me invita a ser parte de este proceso, yo no esperé. Cerré la consultora y me fui. Fue un año muy duro. Me fui a Quito. Fue un año muy duro, no por el hecho de acostumbrarte a vivir allá, sino porque veías cosas que jamás pensaste ver, como la inexperiencia del gobierno, de la que hoy estamos viviendo, la indolencia de que valía o de que vale mucho más la vida de un empresario, de un banquero que ujú, la vida de la gente, y sobre todo de cómo la atención en temas de salud mental, de violencia de género, de inseguridad, de... o sea, no existía. O sea, vos ves millones de instituciones que hablan de la equidad, que hablan de la igualdad, pero no aterrizan. ujú. O sea, no, no, Claro. no había nada. Bicho, no había nada en el Ujú, país. Y venías de un gobierno que te había reducido el presupuesto para las ujú, mujeres de un 84%. Y claro, teníamos nosotras ciertas metas, que era aumentar el presupuesto, garantizar como un espacio donde se dé una correcta atención sin revictimizar a las sobrevivientes de violencia, y un plus que no veíamos y parte de la responsabilidad de equipo que teníamos era las personas privadas de libertad. ujú, Eh, Eso es lo más duro y lindo que me ha podido a mí pasar ujú. también en la vida. Entonces yo como que ahora lo cuento, ¿no? En ese momento no me Claro, veía, pues. lo estabas viviendo. Claro, entonces como que a Ujú, presentar cuadros no sé si es de ansiedad, no conozco mucho los términos, pero me desesperaba por querer hacer que las cosas funcionen. ujú. Y funcionaron en cierta medida, pero no como debió haber funcionado. Y no por Claro, nosotros, claro. sino porque había un Estado que no te De la... garantizaba. Ujú, O sea, vos hablabas de mujeres y les garrotaban a las mujeres. ujú, Vos hablabas de aumentar el presupuesto, pero el encuadre político era que la esposa del presidente dijo que 1000 veces prefería ella darse la vuelta o pelear con el marido. O sea, era cada cosa que uno te desilusiona. Para mí mi bandera siempre ha sido las mujeres. claro. Oye, qué decepción. ¿Y sabes qué era más duro? Vivir violencia de parte de la misma sociedad, Ujú, porque todos los días eran tuitazos. Afuera, secretaria de Derechos Humanos, no están listas para el cargo. ujú, Y bicho, todos los días nosotros nos dedicábamos a pelear ujú. adentro, porque era más difícil pelear adentro que afuera. Totalmente, pero ese hate creo que y esos tipos de comentarios, yo siempre digo que vienen desde la ignorancia, porque a la final son personas que no palpan la realidad, o sea, no palpan lo que está pasando realmente, porque tú puedes tener muy buenas intenciones de querer cambiar el mundo, pero si no hay un Estado que a la final es quien tiene la batuta de todo esto y no hace nada a cambio, o sea, las cosas Sí, no van pero a salir como quieres, ¿no? también vivimos violencia de gente que sabía que eras tú Ujú, y que sabía que ibas a un puesto ujú, a lucharla, pues, a claro. pelearla. O sea, no era porque creías en un gran proyecto del gobierno del encuentro, sino porque ibas a garantizar que al menos los derechos de por quién ganó en ese entonces el presidente, que eran las mujeres, la población LGBTI, las organizaciones sociales, eh, se ha garantizado al menos su derecho a una vida Ujú, libre de violencia. Entonces, la violencia no solo vino de adentro, sino también de afuera, de gente que tú admirabas, de gente con quien tú caminabas, de gente que tú decías, qué bestia, o sea,
algún día yo voy a ser como ella. O sea, es doloroso. Ujú. Y cuando nosotros decidimos ya salir de la secretaría, nosotros ya habíamos pensado eso desde el 8 de marzo, después de todo lo que le hicieron a las mujeres y de toda la ola de violencia interna que uno vivía dentro del gobierno. Entonces uno dijo, no más, ya, o sea, ya, uno también no es de piedra, no es de Claro. cartón. Decidimos renunciar y luego el proceso de sanación. Yo ahora, te repito, me doy cuenta, Ujú. porque claro, luego yo decía, a ver, chévere, salí de la secretaría, salí diciendo todo lo que teníamos que decir, hackeando de alguna forma la política, porque todos los ministros se iban y decían, ay, agradezco, pero salgo por motivos personales. No, nosotros salíamos porque no se garantizaban los derechos de la gente, Ujú. y en especial de las personas que nosotros representábamos, Ujú. y que de la que nosotros había sido una causa de vida. Era que hice mal, tuve una oportunidad, pero no se dio, capaz si hubiésemos hecho esto diferente. O sea, viene como la culpa. Claro. Y yo decía, y yo le decía al Sebas, a mis amigas, decía, pero no, es que bueno, ya, es que ellos son los culpables, pero no, o sea, también de alguna forma era nuestra por tratar de ser muy frontales y directas. Y Ujú. en política es complejo, Ujú. en política es complejo ser frontal y directa, porque te puede pasar cualquier cosa. Y hoy, frente a la ola de violencia que vive el país, es Es más peor. aún, O sea, claro. es el temor de que Ujú. qué vas a decir, de que si dijiste algo. Hoy en la mañana veía una entrevista en La Posta de uno de los asambleístas del gobierno Ujú. y salió diciendo que lo que había pasado ayer del guardia de seguridad en Sauces, que le habían Ajá, embalado que tenía los de explosivos, explosivos. era por desestabilización del gobierno. O sea, el Anderson Boscan le dijo, o sea, se quedó en shock y dijo, o sea, usted me está diciendo que la violencia es porque le quieren destituir al presidente. No, Ujú. o sea, no entienden lo que Ujú. vive el país. Claro. Y perdón que te No, corte ahí, sigue nomás. me gustaría saber, porque bueno, ya tuvimos esta conversación alguna vez, y estuvo muy interesante y me gustaría que la gente también escuche desde tu experiencia, porque estás ya metida en la política ya más, unos 10 años más o menos, entonces, desde tu punto de vista, o sea, más allá del narcogobierno, todo lo que se desató ahora, tú tuviste la oportunidad de también palpar la otra cara de la moneda, ¿no? De la gente, los PPL y todo eso, y con personas que están, digamos, involucradas en este tipo de situaciones un poco chuta, delicadas de tocar, como tú dices, ¿no? Pero, ¿cómo es hablar con esa gente? ¿Cómo es, qué percepción tienen ellos de la vida? Al final, comentamos algo de alguien que decía, yo no quiero esto para mis hijos, o sea, yo estoy aquí porque no me quedo de otra, ¿no? Una de las personas conocidas en este mundo, entonces, ¿qué opinión tienes tú de esto? Verás, Luego de palpar creo esta que realidad. gran culpa o uno de los grandes problemas de que el país y que los países latinoamericanos estemos así es el desconocimiento de quienes nos gobiernan. Es el desconocimiento de la realidad, es el desconocimiento de las leyes y normativa de tu país, pero sobre todo el desconocimiento de los tratados y de las normas internacionales, ¿no? El tema de la violencia y del crimen organizado en el país es un problema que viene arrastrando años, Claro. sino que hoy se visibiliza más porque es más de frente, ¿me entiendes? Es más frontal. El error grande de los gobernantes y en general de la gente es pensar que el crimen organizado o la seguridad se garantiza o se cura o se combate con más policías. Ujú. Es populismo. O sea, no es así, Ujú. Total. porque el crimen organizado ahora está en la sociedad, pero toda la vida está en la política. Ujú. Toda la vida ha estado en la política. El crimen organizado nace de esta protección de algo. Ujú. El crimen organizado protege sus intereses, que ha estado dentro de las instituciones del Estado toda la vida, que hoy se ve con mayor fuerza. Yo estoy siguiendo un curso súper chévere y nos mandó a ver una película en Netflix que se llama La dictadura perfecta. Todos los males están en esa película. Y nace del Estado, Ujú. del Estado. Entonces, primero hay que quitar esa etiqueta de que la seguridad se combate con más policías. Claro. No, la seguridad es un tema de percepción. Ujú. Lo segundo, el crimen organizado
Hasta ahora se busca la respuesta para decir combatir el crimen organizado. Va a ser bien difícil. Ujú, Y pueden sacar investigaciones de tesis doctorales y va a ser bien complicado, porque el crimen organizado tienes que quitar desde abajo, ujú. desde la raíz. O sea, porque vos puedes meterles a la cárcel a los peces chiquitos, pero no a los gordos. Claro, Y hoy, con la tecnología, con los avances de la sociedad y sobre todo con la falta de liderazgo de los países en contra de la lucha contra el crimen organizado, hace que sean mucho más fáciles para las bandas ilegales captar ciertos ujú, espacios. total. Por ejemplo, tienes hoy extorsión, terrorismo, delincuencia organizada, crímenes por guerras de las bandas, em, eh, ¿cómo es de la de las armas? Se me fue. Venta de armas, el microtráfico, el narcotráfico y la narcopolítica. Ujú, Hoy el crimen organizado no está pensando cómo va a llegar a sauces a vender droga. Está pensando en qué elección meterse para meterle plata a las campañas o a los políticos y que ellos, luego en el poder, garanticen sus intereses. ujú. Esa es la preocupación hoy del crimen organizado en el mundo. Pero ¿a qué político le van a financiar para, evidentemente, que luego sus intereses se garanticen? Si no, Claro. no veríamos lo que estamos viendo hoy en el país. Ujú, totalmente. Por eso justamente no sé si viste esto de la masacre en Nashville en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, lo curioso de toda esta situación, incluso subí una historia donde decía que es muy triste que una niña de 14 años haya ganado un premio en una feria de ciencias por crear un muro antibalas en una escuela y mucha gente puede decir, ay, bravo, no lo hizo, pero, o sea, que está, que más bien estamos atacando a una consecuencia, no a la causa, porque estamos dejando de lado estructuras materiales y estamos brindando soluciones ideológicas a problemas demasiado complejos. O sea, por ejemplo, ayer estaba escuchando un micro podcast donde hablaba acerca de por qué existe la pobreza. Entonces, en este mundo, al menos el 60% de las personas viven en pobreza extrema. Y son esos países donde hay más consumo de drogas, violencia, crimen y todo eso. Entonces es como que uno de los cuatro de los cinco factores más importantes para una persona es las condiciones materiales en Y las el, cuales vive. y el consumo de droga no es un tema del crimen organizado, es una Exacto. consecuencia. Es una Es un consecuencia. problema Ajá. de salud pública de Exacto. los países. Ujú, El problema de raíz es la violencia ujú. sistemática que está en Total. nuestros países y que de ahí erradica, no, lo que hoy tenemos. 300.000 jóvenes han desertado de la educación, niños jóvenes de la educación. ¿A dónde se van? ¿A dónde te viene protección? Y si Exacto. el Estado no te brinda protección a esta forma paralela de ver que es el microtráfico, que es las bandas ilegales. Entonces, vas allá. 345.000 niños y niñas viven en el Ecuador en pobreza extrema. ¿A dónde van? Hoy veía una Sí. noticia que decía que incluso ya las bandas ilegales están tomando a niños, por ejemplo, con discapacidades diferentes, a las madres que tal vez viven dentro de procesos de trata para un poco generar esto de la mendicidad. Pero ya no son solo las niñas, y ahora ya utilizan a personas con discapacidad, mujeres en estado de vulnerabilidad de trata y microtráfico. O sea, ya no hay esquemas. O sea, este rato la violencia está en todo lado, Ujú, en todo. O sea, ya no puedes tú decir, ah, no, es que, por ejemplo, en San Borondón era seguro, porque era donde había muchos guardias y ni sé qué. Lo que pasó en Plaza ujú, Lagos este fin de semana. ujú. O sea, ya no hay un espacio Claro. seguro. Y si como tal, como ser humano, no hay un espacio seguro, imagínate para las niñas y los niños. Ujú, El otro día hablaba con Gaby Campoverde, que ella estaba compartiendo con nosotros un proceso muy chévere de la campaña, y nos contaba que en la escuela de su hija, que estaba en noveno grado, o sea, que estás hablando de 10, 11 años, ujú. su compañerita vendía droga dentro de la Wow. escuela, en una escuela en Cuenca. Y dice, y le estaba como que induciendo a mi niña para que haga lo mismo. Y esas cosas no se ven, o sea, se escuchan, sabes,
planteas, pides apoyo a las instituciones del Estado, pero, y claro, la guagua viene, la guagua que vendía droga, viene de un proceso de que su mamá es una trabajadora sexual, su papá vive procesos de alcoholismo y ella vive dentro de un círculo de violencia. Ujú, O sea, no son delincuentes porque quieren, o no pueden poner a la pobreza como que todos los pobres son criminales o ujú, delincuentes. O sea, es una, no sé si romanticismo sería la palabra, pero es una estigmatización muy fuerte a la pobreza. ujú, No es que el pobre es pobre porque quiere. ujú. Y si es que no ves desde el ámbito social lo que está pasando con el país, no vas a poder solventar los problemas. No, y por eso digo que muchas de las personas, o sea, no sé si digo o agradezco a la vida por esto, pero sí como que me te da un poco de sensibilidad en haber crecido en un barrio como el mío, porque no digo que es un barrio marginal, pero sí he visto muchas cosas, o sea, amigos que se han tenido que ir, huir del país, jugaba indoor con ellos y después te enteras de que a los 15, 16 años les tocó irse de la ciudad o del barrio porque estaban metidos en problemas de drogas y todo eso. Entonces, palpas y gracias a mi madre también que me decía, llévese con todos, pero usted sea lo suficientemente inteligente para ver con quién también ya se enreda, digamos así, de algo, o sea, inmiscuye un poco más. Pero eso me ayuda a entender que la verdad, y aparte estuve en un colegio donde, con mi hermano sabíamos decir que es de barrio el colegio, y te ayuda a pensar que eso es parte de la realidad. Y cuando vives en una burbuja del privilegio, de la conformidad, no te das cuenta de que eso es la mayor parte de la vida de la gente. O sea, el 99% de la gente vive así, vive para sobrevivir, digamos así. Y Y eso que en Cuenca, en el Azuay, digamos, no se ve tanto, ¿ya? exacto. ¿Me entiendes? O sea, no está muy territorializada la pobreza como tal. Por ejemplo, tú vas a Guayaquil y en el sur, en los suburbios, tú sales ya de lo que es el centro histórico y ves Y el lo Ecuador notas, profundo que yo les claro. sabía decir a mis amigos. Aquí tú sales de Cuenca, sales de la ruralidad y ves como que generación de riqueza, ¿no? Sabes, buenas casas, buenos carros, la gente está produciendo la tierra. El problema de la soya es más complejo, porque claro, producto de la crisis del 99, donde toda la gente emigró, Ujú. hoy la crisis migratoria, verás que te estoy hablando 99 al 2023, es 3 veces más. Sí. 100.000 personas, y eso siempre sabe decir el Sebas, 100.000 personas han salido de la soya, producto de la migración, ¿ya? Entre hombres, mujeres, hijos, hijas, ya. 100.000 personas. En Siria, en época de guerra, salieron 100.000 personas. El Ecuador no está viviendo una guerra. Tú preguntas, nosotros tenemos un análisis previo a las elecciones. 8 de cada 10 personas tenían un familiar o un conocido que había migrado, producto de la crisis, de la reagrupación familiar, que también es un indicador que vive la migración en el Azuay, la reagrupación familiar y también los problemas de violencia. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil la mayoría de la gente dice salgo porque me empezaron a cobrar las vacunas y yo no tengo cómo pagar. Entonces cogí a mi familia y migré. Ujú, Acá todavía no se ve eso, pero la gente sí está viéndose la necesidad de salir y de salir de forma, no es que coges un vuelo y te vas, sino realmente en situaciones muy, muy denigrantes, ujú. en situaciones muy peligrosas y que están saliendo con los guaguas, porque cuando te vas con guaguas, digamos, la nueva política migratoria de Estados Unidos es que a los guaguas no te expulsan del país, sino mejor te ayudan a regular su estatus migratorio. Y por Ujú. eso las familias ven como que esta oportunidad y viajas con tus hijos. Claro. Entonces, en Azuay vos, digamos, ves otros indicadores, pero igual la gente Está está full. saliendo, Ujú, igual la gente está viviendo, no sé si pobreza, pero sí de alguna forma ha reducido sus gastos, porque ya no tiene buenos ingresos. ujú. Vos ves en el Azuay, digamos, la gente sí tiene un poder adquisitivo mejor, pero estás viendo mucha más mendicidad en la calle, estás viendo mucho más problema de películas, de personas en estado de tránsito y estás viendo mucho más temas de drogas. O sea, Un es montón. muy complicado. Ujú, Y otra cosa que no estamos viendo también, que no es solo la violencia un tema de inseguridad,
sino que pasa con el tema de la violencia intrafamiliar. Ujú, Yo le decía al Sebas el otro día, a ver, hoy en el Ecuador hay 1.400 personas que han fallecido en este año a causa de la violencia. ¿Cuántas de esas son mujeres? ¿Y cuántas de esas están invisibilizadas que los ponen como sicariato pero no como femicidio? En Azuay, lo que pasó con Maribel, ujú, lo que pasó con Beatriz, son casi 1 o 2 muertes por semana, cada 15 días en el Azuay. Entonces, claro, es el momento, te hace la bulla, con las colegas vamos, exigimos, pero queda ahí. ujú. Entonces, tampoco hay un plan o un proceso de vida para los hijos que se quedan, las familias que se quedan y la prevención de la violencia, Claro. que sí es potestad de los gobiernos autónomos. Y de hecho, ahora que tocas eso también, yo siento que hablábamos con Sebastián Lucero en un podcast donde decíamos que la salud mental también debería ser asunto de Estado. Y en lo personal, yo a ningún alcalde le escuché ofrecer algún tipo de, no sé, propuestas con respecto a la prevención psicológica, salud mental, consumo de drogas, aunque sea, no sé, talleres, espacios donde la gente vaya, concientice y entienda, por ejemplo, que eso es algo que pasa, o sea, que son cosas donde la salud mental se ve afectada o son actos, consecuencias de una mala salud mental. Por ejemplo, yo veo últimamente que en el 8 de marzo y ayer salieron noticias de gente denunciando maltrato y abuso y violencia, ¿no? Entonces y hablaba con mi hermano y yo le decía, oye, brother, es que esto también es asunto de salud mental. O sea, puta, y tú conoces mi historia, nos conocemos ya desde muchos años, quizá también por la educación que recibí, porque yo siempre digo, uno replica lo que ve, lo que aprendió en su infancia y en el entorno que se cría, pero atravesé una situación parecida en el sentido no de hubo violencia o no hubo nunca ni violencia física, ni abusos, ni nada de eso, pero sí entiendes que entras en un estado de desesperación, de que piensas que el mundo se acaba, de que piensas que la otra persona es tu propiedad y todas esas cosas. Y gracias a la vida, quizá, o a mis padres que me dieron una educación de que, pucha, brother, así es, ¿no? O sea, las relaciones se acaban, todo, pero cuando yo no entiendo eso, y me crío, como tú dijiste, en un ambiente donde hay violencia familiar, obviamente lo voy a replicar, obviamente lo voy a volver a hacer, porque para mí eso es que las relaciones son así. ¿Me Claro. explico? Entonces, yo a lo que voy también que esto de la salud mental debería ser tratado como un asunto de Estado. Bueno, pues, aunque hoy en día también, Es un derecho, exacto, es un derecho y es un tema de salud pública mm, también. pero me da un poco de desesperanza, porque digo, si en la parte médica, salud física, el sistema está como está, digo, la salud Sí. mental es como que la gente dice, "Ay, ya nada, o sea, Es que se ha perdido el liderazgo y la perspectiva y la visión de país. Ese es el problema. Cuando tú tienes una idea, una visión clara, sabes a dónde ujú, apuntar. Ayer era chistoso porque estaba buscando un libro para mis estudios de la maestría, entonces estaba buscando, ¿no? Y claro, los más recomendados. Todos de los 10 libros que te salen en la primera página de la búsqueda en Internet son de salud mental. ujú, Entonces, por ejemplo, cómo sobrevivir a mi ex, cómo cortar lazos, soy lo suficientemente buena, o sea, no te digo que son los nombres de los libros, pero era la temática, ah, ¿no? ok, Em, Salud, vida y bienestar, cómo cortar los patrones familiares, cómo, o sea, pero todo en el marco del cuidado y bienestar del yo. ujú, Entonces, por un lado es bueno porque uno aprende a priorizarse, pero por otro lado es, o sea, seguramente en tu hogar, o sea, ¿cómo vas a investir en tu salud mental cuando estás en un hogar donde tu padre no tiene o donde tu papá no tiene un empleo adecuado, o sea, gana menos del sueldo básico? Tu mamá seguramente acopla las tareas de cuidado, las tareas del hogar, las tareas de los hijos, más tal vez salir a buscar empleo. Tu hermano o tu hermana tal vez migró y a ti, luego de la escuela o luego del colegio, te toca salir a ayudarle a vender a tu mamá. No hay ujú, tiempo para la salud mental. ujú, No hay tal- tiempo para decir, no es que yo me merezco, yo, no, no, no hay exacto, tiempo. yo por eso estaba en contra del coaching motivacional y todo eso,
porque yo Coaching digo, de la abundancia. sí, yo digo que el budismo, el estoicismo y todo eso tienen filosofías muy interesantes, pero pues yo, a manera, no sé, de como de burla un poco, digo, es filosofía de blancos, porque es de gente que está en el privilegio y dices, ok, bien, voy a levantarse a las 5 de la mañana a meditar, pero hay una persona que se tiene que levantar a las 5 de la mañana a limpiar el centro de la ciudad. Verás, a mí, yo aquí sí tengo algunas cosas. Y yo he vivido violencia producto de esa estigmatización del privilegio y del feminismo blanco. Ujú, Yo no soy blanca. ujú, Yo vengo de un hogar muy humilde. Mi papá hasta hoy se levanta a las 5 de la mañana para trabajar y mi mamá a las 6. O ujú, sea, y yo cuando puedo, por ejemplo, la otra semana ellos tienen una ocupación, yo me voy a quedar en la panadería, ujú. trabajando. Entonces, no es que yo vivo, hablo personalmente del Claro. privilegio, pero yo sí he recibido ataques de colegas, de gente que está dentro de los procesos de formación social, que te dice, no, es que tú desde el privilegio, es que tú el feminismo, ¿por qué divides? ¿Por qué divides? Ujú, Yo tengo mi concepción y yo todos los días aprendo en que mi vida no es igual a la de otras familias. ujú, Y de hecho lucho todos los días desde el entorno en el que estoy para que otras familias puedan tener acceso al menos a la educación, ujú. porque para mí la educación te cambia todo. Totalmente. O sea, la Es educación que es y- el presente futuro de cualquier yo generación. creo que ahí hay una falta quizá de empatía o de conocimiento de parte y parte. No sé si viste tú la película Parásitos, Ay, sí, qué bestia ¿ya? de fuerte. Sí, es muy fuerte, pero sobre todo te enseña que el clasismo no solo es de abajo hacia El arriba, sino pobre roba, también, que el pobre ajá, estafa, pero también te enseña que es una lucha de todos contra de todos todos, es porque a contra la uno. final los de abajo también desplazaron a esa familia para posicionarse en un lugar Es que mejor, siempre ¿no es es un tema de cierto? clases. Entonces, yo creo que lo que tú dijiste, o sea, yo creo que esa es empatía. Por ejemplo, hace unas 2 semanas nos fuimos de campamento a Boquerón con mi pareja y unos amigos así. Te vi en las redes. Y hubo un chico que nunca se había ido de campamento, entonces él compró, digamos, un colchoncito inflable, todo así, bien cómodo así. Y algunos, o sea, yo me quedaba viendo, le digo, alguien puede decir, pues este man que fresa, ¿no? O sea, que, pero entiendes, dices, oye, él está desde su realidad, o O sea, sea, él, y si puede hacerlo todo, o sea, capaz como para él nunca lo ha hecho, o es raro esto, hoy todo bien, no y pasa capaz nada. faltó en tu grupo decirle, oye, ve, vamos a llevar un sleeping, vamos a todos Exacto. a hacer vivir la experiencia. Entonces yo creo que es Pero un no tiene el entendimiento, marco de lo que él considera que conoce era. exactamente, pero y ahí voy lo que te digo, es entender, o sea, entender la realidad de la otra persona y no es que es mejor o peor que la mía en el sentido Está filosófico. mal creer No, en para eso. nada, para nada. Por eso digo, o sea, que actúes bajo tu marco, como tú dices, está totalmente bien. Pero a lo que voy es que quizá entender que no todos van a actuar como tú. A eso voy, ¿me Sí, explico? y ese es Entonces, el gran problema es... también de no generar sociedades mejores y que te ayuden a progresar. Ujú, Yo, bicho, te digo, ya después de todo este proceso de la secretaría y luego ya la campaña que me metí de lleno y que tenía un montón de procesos electorales, yo hasta ahora tengo miedo de tuitear. Te digo, bicho, con ahí es todo el corazón. te leí Yo tu tweet. tengo miedo, bicho. O sea, yo a veces, verás, yo tengo un montón de cosas que vos vas a ver, entras a mi Twitter y tengo un montón de borradores. Porque a veces tengo miedo de decir, porque me sacan la madre. Y no Ujú, es que te dicen corrupta, que te dicen horrores. Y a las mujeres es más dura la vida. O ujú, sea, te dicen tal y cual, moza de ni sé quién, y usted que estaba en... Yo he trabajado en todos los gobiernos, locales y bueno, nacional el actual, ya. Pero eso no quiere decir que yo tenga que aplaudir todo lo que dice la gente, pues. ujú, Entonces yo vengo de procesos políticos de todas las aristas y eso no me hace que yo tenga que tenerle fidelidad o tenerle que aplaudir todas las acciones que hacen los políticos que nos gobernaron y los que nos gobiernan. Ese es mi trabajo. Yo soy consultora política. Tengo que trabajar primero por mi ética en las causas en las que creo. Segundo, tengo la responsabilidad de llevar a gobernantes o autoridades que tengan realmente una conciencia de lo social. ujú. Yo no me sentiría bien mañana con un Bolsonaro, por ejemplo, me moriría, Claro, toco madera. Y tercero, con Trump. evidentemente ay, pobre mi chico, le pasó lo que le pasó hoy día. Pero, y tres, porque evidentemente la visión que yo tengo de lo social, de los derechos de las mujeres, tengo la oportunidad de llevarle a una persona
que esté en el poder y que puede trabajar por esos proyectos y por esas causas que podrían mover el mundo. Pero a mí, bicho, me han dicho de todo y yo Ujú, tengo hasta ahora miedo. Y verás ujú. que soy una mujer súper deconstruida, una mujer que tiene claro lo que quiere en la vida, una mujer que conoce los mecanismos desde de si es que vivo violencia política, qué debo hacer. ¿Qué pasa con las mujeres que Que no? no lo conocen, claro, ¿Qué pasa? totalmente, son Yo más tengo redes de vulnerables. apoyo, yo tengo Ujú, redes de apoyo políticas y no ujú, políticas que a veces digo, y ya me mandan y dice, fino, qué bueno, que ni sé qué, chévere, o sea, te generan mejor confianza, pero ¿qué pasa con la gente y las mujeres que no? ujú, Y por eso yo digo no, mucho más voy a trabajar para que las mujeres conozcan sus derechos, para que las niñas establezcan los límites, incluso en el tema de abuso sexual, y que las personas privadas de libertad puedan buscar dentro de los centros de privación una oportunidad, porque ellos están privados de su libertad, pero no de su dignidad. ujú, Y claro, el totalmente. Estado no hace y todo lo que quieras, pero yo ya lo he vivido, yo lo he vivido. Y te hablo en el tema de las mujeres. Entonces, ayer yo me mando mi tweet, pero yo indignada, pues yo veía la cadena nacional y decía, pero Que ya, bueno, pero, cadena nacional no fue nada, o ¿no? O sea, sea, yo un video entré en grabado. desesperación, y yo escribía no, y ya mando, y claro, el tweet, ay Dios, y yo tenía, te digo, bicho, hasta hoy en la mañana, yo tenía, porque realmente los trolls se activan en la madrugada, cuando te ven un objetivo, se activan en la madrugada, para que evidentemente tú te levantes y generes todo lo que genera un troll center, ¿no? Ujú, Entonces en la mañana me levanto así, tenía 280 notificaciones en Twitter, dije, se fregó, no, no quería abrir porque tenía miedo, ujú. y no puede ser que una persona tenga miedo. Entonces entro y claro, bueno, ya eran todo positivo por suerte, ¿no? Uno que otro ahí que se lanzó alguna cosa, pero ya sé de dónde viene ya, Ujú, gobernador, por favor. Entonces, pero imagínate, o sea, yo no me había dado cuenta cuando lo viví ujú, y hoy ya lo veo, pero ¿cómo uno puede tener miedo de decir lo que piensa o para lo que te educaste o lo que conoces o por lo que te formaste? Mira lo de la Carol Noroña, ujú. una periodista, una para mí de las mejores periodistas que tiene este país, que tenía este Y le país, tocó irse. le tocó huir. Ujú, Entonces, imagínate en el estado en el que vivimos y la indignación que da escuchar lo que uno escucha ujú. y ver lo que uno ve. Y dices, ya, mejor ya. Bueno, luego de una pequeña pausa, volvemos. Hablando de la situación actual del gobierno y todo eso, eh, la Posta también hace tiempo ya sacó que el momento que le matan a JL se desestabiliza todo, ¿no? Y se divide todo y se hace todo un mierdero, ¿no es cierto? Pero también, ¿por qué crees que no hubo esta capacidad de contener lo que pasó por parte de los gobiernos, tanto de Lenín Moreno, que para mí él le vendió a JL de alguna manera, y Lazo? O sea, ¿por qué ya no se pudo contener esta ola de violencia y no sé qué hacer al respecto, ¿no? Esas son de las cosas que ahora a mí me producen, como te digo, interés de conocer, porque es todo un mundo, todo el tema de la violencia, del crimen organizado. Y uno para poder hablarlo tiene que conocer, uno no puede hablar de lo que no conoce. Claro. Y yo en todo este tema de la política he tenido la oportunidad de conocer y de escuchar de gente muy, muy preparada, de otra gente no, cuáles son los procesos que hoy hacen que el Ecuador esté en el centro del crimen organizado. Primero la historia, ¿no? O sea, el Ecuador y bueno, como todos los países de Latinoamérica, siempre han vivido, como te decía, la inseguridad o el posicionamiento del crimen organizado, como el tráfico de armas, la Ujú, venta de droga. Hoy, claro, producto de que ya se expanden también los intereses del crimen organizado, también se expande la violencia. Sin embargo, em, yo cuando estuve en la Defensoría del Pueblo tuve la oportunidad de conocer, digamos, la vida y la red de cómo se estaba estableciendo las bandas en el Ecuador. ujú, Entonces, claro, o sea, vos tienes, como mostró la posta, ¿no? No es algo sabido. Tenías un líder que era
JL, que era Rasquiña, y luego Ujú, tenías dos, digamos, como dos subdirecciones, ujú, que es la de Fito y la de Junior, ¿no? Que ujú. existen ahora actualmente, que están a cargo de la banda de los choneros. Entonces, no tengo conocimiento cierto, no te puedo decir con documentos o esos temas, porque ya es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, cuando ya fallece JL, eh, hay como que ¿cómo te digo? Vacío de poder, Como un digamos. vacío de poder, claro, Ok, porque la gente dice que le ha conocido y que era un líder, o sea, evidentemente era un man que se preocupaba muchísimo por cómo estaba la gente, muy aparte de las cosas ilegales, que es lo ilegal y que la justicia se encarga de eso. de eso, ¿no? Ujú, Luego se quedan estas dos aristas y claro, ahí tienes que caminar como estés, ¿no? Porque el hecho de dividirte genera lo que hoy tenemos. Producto de lo de los choneros se dividió y se creó otras bandas, como claro, los Tigrones, los Lobos, los Chonequiles, y bueno, y todas las las subbandas. otras ramas que tienes Ujú, de del crimen organizado. No te puedo decir si el Estado le abandonó o no le abandonó, pero lo que sí te puedo decir es que en toda la historia del país, y no solo del Ecuador, sino del mundo en Latinoamérica, el crimen organizado ha estado en la política. ujú, Siempre ha estado en la política. No te puedo decir con documentación ni nada si es que se negoció o no para que el Ecuador reduzca su número de homicidios o que las bandas estaban encaminadas en las negociaciones, tanto en las rutas del narcotráfico como, como evitar o que se reduzcan los homicidios en el Ecuador. Pero lo que sí es claro es que siempre la política se ha convertido en una arista del crimen organizado. ujú, Y no solo en el país, sino en el mundo entero. claro. Tienes la mafia de Rusia, tienes la siciliana, todas esas, ¿no? Entonces, ahora que yo tuve la oportunidad en, digamos, en la Secretaría como de ser parte de la construcción de la política pública del sistema de rehabilitación social, la primera en el país con enfoque de derechos humanos, no solo vi la realidad de cómo se organiza el crimen organizado, sino también las, cómo viven los familiares de Ujú, la gente de quienes forman las bandas, ujú, parte de las bandas. Entonces, cuando tú viste las masacres de donde más de 400 personas murieron dentro de los centros de privación, algunas familias, por ejemplo, no podían llevar los cuerpos de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos a las casas, porque te estaban esperando ahí las bandas, como para rematarle o llevarse el cuerpo. Es parte de los códigos dentro del crimen organizado. O segundo, donde llegaban ya un tema más social, dos, tres, cuatro personas o esposas de la persona, porque vives en un mundo donde no tienes códigos, más allá que los que te ponen las bandas, ¿no? ujú, Pero no tienes códigos, o sea, sobrevives. total. Entonces, tal vez entraste por un delito de menor, pero terminas siendo el líder o el comandante de tu celda o de Ujú, tu pabellón. Y todo eso produce que las bandas se fortalezcan mucho más. Y ves lo que ves ahora, ¿no? Em, Temas de violaciones, temas de falta del acceso a la salud dentro de los centros de privación, ves que ahí no hay Estado, sino hay los códigos que tienen ellos adentro, pero no hay como tal un sistema de rehabilitación. ujú, Y no hay como tal un apoyo social, psicológico, económico a la familia que está detrás, ujú, porque no es solo la persona, es el entorno en el que vives. Ahora, Alianzas contra la prisión, contra las prisiones tienen como un observatorio para como analizar y pedir al Estado justicia, verdad y reparación sobre las muertes dentro de los centros de privación. Entonces ahí una de las madres te dice, claro, o sea, tú adentro tienes que pagar tu comida, tienes que pagar tu estancia, tienes que pagar tu vida y encima tienes que pagar la vida de la tu familia. familia, claro. Entonces, cuando eso pasa,
ya dejas de ser un Estado de Derecho Ujú, y dejas que vaya los comentarios o lo que la gente dice, no, no, déjele que se maten nomás de adentro, mejor, que se eliminen entre ellos mismos. Pero no tienen idea que lo que pasa dentro de los centros de privación pasa en la sociedad. ujú, Entonces, cuando los gobernantes o el gobierno o el Estado entienda, y hablo de Estado como todas las instituciones, como tal, todas las funciones del Estado, entiendan la realidad de cómo mejorar la vida dentro de los centros de privación, mejorará la vida de las personas afuera. Porque hoy tienes huérfanos, tienes madres, padres, esposas, em, solas, claro. ya ¿Saben qué? abandonadas. Ujú, Entonces, no tienes un proceso de un plan de vida y hay en el decreto 216, especificación 4, que te dice, por ejemplo, que el MIES tiene que hacerse cargo de los hijos de las personas privadas de libertad que fallecieron dentro de los ujú. centros de ¿Y privación. cuántos se hacen cargo? Y no tienes. Claro. Entonces, bueno, dentro de eso, de los procesos sociales, de un poco de recomposición del país, está esta parte de ecuatorianos o extranjeros que viven en sociedad, que son parte activa de la sociedad, pero que el Estado no les quiere ver. Desde tu experiencia y lo que conoces, últimamente ya nos he escuchado eso, al menos de las cárceles, ¿no? Las noticias, las matadas, que debe ser una cosa de Es todos una los bomba días. de tiempo. Exacto, pero ¿por qué crees que ahorita, entre comillas, hay esa tranquilidad, cito, entre comillas, de las cárceles? Para mí, Sí, porque están preocupados de la situación política que vive el país. está, Pero igual la violencia no ha no, parado. no ha parado, pero digamos ya Todos los días tienes en ujú, Guayaquil, que es la provincia más violenta, ujú, según un estudio que realizaron en Latinoamérica, es una de las ciudades más violentas ujú, del totalmente. mundo. No, y es algo que pasa, como tú dices, todos los días. Yo he tenido amigos conocidos que han estado presos en la penitenciaría del litoral. Y es durísimo, o sea, es durísimo. Y literalmente si ya sobrevivías en la calle, ahí entras a sobrevivir el doble, o sea, porque al final, como tú dices, no es un sistema de rehabilitación social al final. Pero yo creo que alguna vez, creo que sí comentamos eso, leí un artículo sobre el problema de las cárceles, del hacinamiento y todo eso, de la falta de salud dentro de las cárceles y todo, pero ya es un poco más sistema, el sistema Es el penitenciario. sistema. Y Es el eso se sistema extrapola a penitenciario, todos claro. los asuntos de Estado a la final. Es el sistema penitenciario. El sistema creo que en general está podrido, está dañado, por eso también afectado en la área de educación, de salud, el sistema penitenciario otra vez. O sea, todo a la final está hecho un mierdero hoy en día, que honestamente a mí en lo personal a veces se me agota la esperanza un poco Como a y todos. ya no sé ni a dónde va todo esto. Y ojo, eso no quiere decir que mañana va a ser un Bukele. O sea, Claro. esa es otra de las ¿Qué cosas que opinas también, de él? ¿Qué opinas de él? Porque pero mucha así gente estuvo, le admira, ¿no? yo me fui al Salvador, tuve la oportunidad de irme de observador electoral en el 2021, me parece, para las elecciones. Ujú, Yo, de hecho, siempre lo he dicho y tengo hasta mis transmisiones y entrevistas, que El Salvador es en ese entonces, bueno, el 2021, ahora no desconozco mucho, pero un Ecuador del 2008, cuando el presidente tenía el poder de todas las funciones del Estado ujú, y podía hacer y deshacer. Y evidentemente hoy tú ves lo que ves, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, sí, qué maravilloso, la mega cárcel, la cárcel más grande de Latinoamérica se va a dar en El Salvador, pero no ven que dentro de los organismos internacionales el problema de los sistemas penitenciarios es las cárceles grandes, porque haces que se organicen más. ¿Qué te dice la norma? Que tienen que ser cárceles pequeñas, que evidentemente se dé una atención correcta, se les establezca en pabellones de acuerdo a su nivel de peligrosidad y que se dé una verdadera rehabilitación. O sea, poner una mega cárcel a 3.000, 4.000, 5.000 personas privadas de libertad es un error. Eso primero desde lo logístico técnico. Segundo, eso de que se ha reducido los homicidios, que ni sé qué, hay un hilo y hay una investigación muy importante del Salvador sobre el tema carcelario y sobre el tema de las bandas. Allá no es que han eliminado o han erradicado el crimen organizado, sino que el mismo gobierno ha transado con ellos. No lo claro, digo yo, hay una investigación sí. que han transado y que han dicho, oigan, vean, A Cole. voy a coger a tal banda que evita que sea o que es la competencia de la banda más grande y les meto a toditos ahí
y ustedes sigan haciendo lo suyo, sigan llevando la droga, sigan haciendo lo que ustedes normalmente hacen, pero nada de matanzas. Como ya no hay guerras entre bandas, están dentro de los centros de privación, entonces el país, maravilloso. Claro que sí le falta decisión a este presidente, claro que sí le falta liderazgo, claro que sí le falta conocimiento, totalmente, claro ¿Hablamos de que Lazo o de Bukele? de De Lazo, Lazo. que hablando de este presidente, claro que sí en medida tiene Bukele, pero eso no te garantiza que las sociedades o que el crimen organizado no se posesione en tu territorio. ¿Tú Por crees eso que te eso digo hizo que Rubén Correa? El Salvador es el Ecuador del 2008. Entonces es exactamente lo que hizo Correa con... Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro, y de alguna manera me hace sentido, de hecho, porque no sé si es del mismo hilo que leímos en Twitter, pero había noticia o información donde él, no sé si fue alcalde o algo en algún año, en Claro, y ahí hay 2016. fotos donde él está Exacto. sentado, sus Entonces, asesores sentados con el y crimen ahí es donde organizado. empezó todo eso, porque obviamente yo no conozco mucho, no soy consultor ni analista político, pero Pero te entiendes acercas mucho. cómo funciona. Dices, ok, si quiero ser presidente en el 2030, o sea, desde ya tengo que empezar a moverme y hacer campaña, o sea, no voy a esperar que sea el 2029 para ver qué hago, ¿no? Entonces, desde el Yo no 2016, satanizo ningún gobierno. Yo total, siempre digo, el correísmo hay que hacer un análisis antes y después del ujú, 2008. O sea, le devolvió un sentido de representatividad al gobierno, al al país, país, a la gente. a la gente. El caso de Manabí es increíble, o sea, siempre era Quito, Guayaquil, pero Manabí hoy tiene una representación muy fuerte gracias, digamos, a ese sentido de pertenencia que le dio la Revolución Ciudadana. Hubo muchos avances en el tema educativo, de salud, de la reinvención de los derechos humanos. De hecho, la Mm, Constitución del 2008 es la constitución reconocida en Latinoamérica como la más pro derechos. Sin embargo, ya lo que viene después ya y es otro es asunto, otro asunto. claro. ¿Qué opinas que vaya a pasar con el gobierno actual? ¿Te alegraste que ya entre a juicio político? O sea, me alegré que por fin al menos una institución del Estado tenga la coherencia y la capacidad de garantizar lo que establece la Constitución. Ya, porque yo no soy abogada, pero de lo que he escuchado de los analistas, de los abogados, es una muy buena sentencia, incluso que deja un precedente, que ya no es el precedente el caso de Jorge Glass, Ujú, sino ya te deja un precedente realmente coherente, correcto, sobre las medidas políticas frente a un presidente en el futuro, ¿no? ujú. Entonces, primero, me parece que es una sentencia muy bien fomentada, Ujú. digamos, muy bien estructurada. Segundo, me alegrara siempre y cuando sea garantía de que el país va a cambiar, pero ni el juicio político, ni la muerte cruzada, ni la renuncia del presidente te garantiza Que el país vaya a que el cambiar. Claro. país vaya a generar esta reconciliación nacional, que son medidas constitucionales de cumplimiento y que Y no que es pueden ser, estabilización y claro, que se pueden hacer y que están claro. ahí, pero no va a garantizar. Ajá. Ese es el principal problema. Y en el caso de una destitución presidencial, ¿a quién la ves tú como opción? No, pues si le hacen el juicio político, el Sí, edecito de su beborrero. sí, pero, o sea, Yo no le conozco al señor, a- pero pero a futuro, digamos, cuando se acabe este gobierno y todo eso, ¿a quién le... Porque yo honestamente, verás, luego de octubre del 2019 el movimiento indígena tuvo un momento histórico en el país. Luego de la generación de la CONAI en el ujú, 99, si no estoy mal, 98-99. Tuvo un momento histórico. Pero ¿sabes cuál es el problema? Los conflictos internos que tiene Pachacuti. ujú. Si no logran solventar un liderazgo fuerte para en 2 años o en 6 meses, Por eso, no van a chuta, poder a mí solventar. me hace mucho sentido. Ay, no me acuerdo cómo, pero eh, se me fue el nombre, te la debo ya. Pero era de un presidente que fue tipo Maduro, así que muchos años En el Ecuador, no, fue dame, solo te lo googleo porque no quiero que te vayas así. muy bien, bien, bien. No sé cómo se pronuncia, pero es CUCQ, no sé cómo se pronuncia. Pero él fue presidente, Nicolae Ceausescu, algo así se pronuncia. Este mijín fue presidente.
de Rumanía durante Ya, muchos años, ¿ya? Y es gracioso porque en el último discurso de él estaba tipo, haz de cuenta como el Papa cuando está subido en su balcón papal y todo el pueblo abajo y todo viéndole, y por ahí se escucha un bú así, y todo el mundo comenzó. Y el man se quedó frío porque era una dictadura la que vive Rumanía. Y después de eso, o sea, le destituyen a este señor todo y la gente puede decir, ok, ahora sí el poder va al pueblo. Y no precisamente, como tú dices. ¿Por qué? Porque, de hecho, por eso me gusta mucho el libro de Yuval Noah Harari, Animales a Dioses, porque él dice que los que más gobiernan no son aquellas personas en masa, sino los que mejor se saben organizar. Y el poder en Rumanía pasó de un grupo grande a un grupo reducido de comunistas, cuya única diferencia no era que eran más pilas, más la bala, sabían mejor organizarse. organizado. Punto. Entonces, yo creo que eso también nos falta conocer un poco la organización y ay, se me fue la palabra con C. Quizá la capacidad puede La ser, pero consolidación. exacto, la consolidación y la organización para lograr fomentar un grupo fuerte, sólido y que realmente nos represente, ¿no? Cuando el Y sistema ahí hay un político cambio. en el país tome una sola agenda en bien del país, podrás decir, ya, parece que ves una luz al final. Pero si todos siguen entre sus... O sea, mira, hoy la preocupación no es la violencia, no es la decisión de la educación de los niños. Hoy la preocupación es un juicio político y cómo el presidente va a lograr defenderse frente a la Asamblea Nacional. Esa es la temática y la coyuntura actual. Entonces, de ahí te das Es, cuenta es- es de la dónde punta del vamos. iceberg, nada más. Nada, Grace, te agradezco mucho por tu tiempo. Creo que empezamos el podcast de manera atípica, Sí, sí, pero sí, yo venía con mi speech, ya muy estructurado. pero nada, pues igual abierto para una segunda parte. Creo que hay mucha tela que cortar y son temas que se deben hablar. Desde ya te estás invitada para un segundo episodio, Ay, una muchas segunda parte gracias. contigo. No sé si algo quieres decir finalmente. Bueno, bicho, yo felicitarte. Feliz, contenta, tengo el gusto de poder llamarte amigo. Te conozco hace años, años, Sí. años atrás, pero literales Sí. años, años atrás he tenido el gusto de verte dentro de tus sueños. Uno ser futbolista, creo, y ahora mejorar la vida de la gente. Muchas gracias. Y te felicito, sigue adelante. Es difícil a veces, Ujú. no a veces, siempre. Es difícil, pero no pierdas la fe porque al final todo lo bueno regresa, todo lo bueno viene a nosotros. No soy coach de la abundancia, pero yo sí hoy en presente te digo, puedo hablarte de que hoy la gente necesita gente como nosotros. Hoy la vida, la sociedad, la política necesita como gente como nosotros, que tenga la frontalidad de decir lo que piensa, que tenga la capacidad de decir lo que lee, lo que aprende, pero sobre todo que escucha. Es muy difícil hoy que la gente escuche y Ujú. uno aprende escuchando. Sí, Así que te totalmente. felicito, Muchas que gracias. vaya el podcast muchos años más y que no solo sea en tu casa, sino sea hoy, luego, creo que en un futuro muy lejano, un gran programa donde la gente se sienta identificado. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace. Nada, pues como te digo, desde ya en serio está Ay, planear muchas para hacer gracias. una segunda parte. Pues traje mi cuaderno y ni leí nada. Y para hablar de más temas de política, que es algo que se debe estar tocando desde la mesa de casa para que cuando sean los niños adultos no voten por ningún cojudo, sé decir yo. Y es que es así. Nada, la gente que vio y nos escucha, espero que les haya gustado. Nada, pues comenten, compartan y si tienen alguna duda, pues en buena hora. Muchísimas gracias, Grace. Y como No, siempre muchas digo, no gracias se a queden con ti. nada de lo que hablamos aquí, siempre saquen sus propias conclusiones e investiguenlo por su cuenta. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.